Bien, continuando entonces, tenemos lo siguiente que es resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo oblicuángulo? Prácticamente significa hallar los valores de los ángulos internos y también de sus longitudes, ¿no? En este caso de todos sus lados. En este tema vamos a ver tres teoremas importantes que vienen a ser la ley de senos, ley de cosenos y la ley de tangentes. Bien. En primer lugar, ¿no? Vamos a decir lo siguiente: ¿qué es un triángulo oblicuángulo? Es aquel triángulo que no presenta ángulos rectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el siguiente tipo de triángulo, ¿no? Este triángulo cuyos ángulos son, digamos, menores de 90 grados, ¿no? Ahí está. Después tenemos este triángulo, ¿no? Que tiene un ángulo interno cuyo valor es más de 90 grados. Digamos aquí que esto sea 50 y que esta sea 30, ¿no? Y tenemos otro tipo de triángulo que es el denominado triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos que esto sea 40 y que esta sea 50, digamos. Bien. Los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos van a ser aquellos triángulos que no presentan ángulo recto. Son estos de acá. Estos de acá se llaman los triángulos oblicuángulos. Estos son los triángulos oblicuángulos. Particularmente, el triángulo oblicuángulo puede tener ángulos internos menores de 90 grados, pero mayores de 0, ¿no? Y aparte es un nombre particular, se denomina triángulo acutángulo. El siguiente triángulo, que tiene un ángulo interno que es más de 90, pero menos de 180, ¿no? Tiene un nombre especial, se denomina triángulo obtusángulo. O sea que en sí, el triángulo oblicuángulo puede ser triángulo acutángulo u triángulo obtusángulo, ¿ya? Bien, por ahora vamos a descartar aquí a aquellos triángulos que van a ser triángulos rectángulos. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a aplicar acá la primera parte que viene a ser la ley de senos. Primero teorema, ¿ya? Viene a ser por acá la ley de senos. Ley de senos. Bien, para empezar acá la ley de senos en un triángulo, vamos a ver lo siguiente, ¿eh? Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a buscar acá nuestro triángulo ubicado en una circunferencia. O sea, dibujamos la circunferencia circunscrita a un triángulo, o a este triángulo prácticamente. Ahí está. Listo. Bueno, aproximadamente así nada más. Así. Vamos a poner a ver aquí el vértice A, ¿ya? Vértice A, vértice B, y acá va a estar el vértice C, digamos, ¿no? Vértice A, vértice B y vértice C. ¿Ya? Tenemos acá, digamos, el centro o el circuncentro, ¿no? De ese triángulo, ¿ya? Centro de la circunferencia o circuncentro del triángulo a veces. Bien, tracemos el diámetro de la circunferencia. Aproximadamente el diámetro de la circunferencia, ¿ya? Bien, vamos a ir al punto C con este punto que está ubicado en la circunferencia, aproximadamente aquí, que este punto sea, digamos, el punto N. El punto C, ¿no? Como acá tengo el diámetro, y recordando un poco de geometría, decimos lo siguiente: entonces, ¿qué es el diámetro? El arco vale 180 grados y el ángulo opuesto tiene que ser la mitad del ángulo, ¿no? O sea, por ángulo inscrito. Y este ángulo tiene que medir entonces 90 grados. 90 grados, el arco opuesto vale 180 porque esta línea es el diámetro. Bien. Acá tenemos el radio de la circunferencia, acá también aparece el radio de la circunferencia, ¿no? Ese radio se denomina circunradio. Listo. Ese radio se llama el circunradio. Listo. Punto C, que este lado sea el lado C simplemente. Que este lado sea C, el lado C. Ahí está. Bien, vamos a colocar aquí, digamos, alfa. ¿Ya? Alfa, el arco opuesto vale 2 alfa, que iría desde C hasta B. Ahí está. Y el ángulo opuesto mide alfa. Muy bien. Tracemos acá, digamos, la altura de este triángulo, ¿no? Aproximadamente nada más.
la altura del triángulo. Que este punto sería, digamos, el punto H, ¿no? Esta viene a ser la altura de este triángulo, la altura H. Este lado va a ser el lado, digamos, A. Este lado va a ser el lado A. Bien, acá se puede notar claramente que hay una semejanza de triángulos. Este triángulo AHB, ¿no?, que aparece aquí. Para que los triángulos sean semejantes es necesario que tengan dos ángulos internos de igual medida, ¿no? En este caso alfa, 90, también alfa y 90, ¿no? Son semejantes. Podemos acá hacer lo siguiente también, ¿no? Podemos aplicar, digamos, razones trigonométricas, ¿no?, de los ángulos, ¿no? Por ejemplo, en el triángulo rectángulo AHB, digamos, AHB, tomemos como razón trigonométrica el seno. Seno de alfa, ¿cómo se calcula en el primer triángulo? Será así, H sobre C. Seno de alfa acá será cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Ahí está, H sobre C, digamos ahí, ¿no? Ahora acá, ahora aquí, en este triángulo rectángulo, ¿no? Puede ser así, triángulo rectángulo BCN, ¿no? Ahí está, BCN, dice. Se puede también tomar aquí el seno de alfa, ¿no? Ahí está, el seno de alfa. Seno de alfa acá sería entonces, ¿no? Seno de alfa acá sería A sobre 2R. Acá sería A sobre 2 veces R. Ahí está. Bien. La ley de seno justamente sale de aquí. Sale a esta parte. Pero primero vamos a ir un poquito más allá para indicar algún teorema muy especial en ese triángulo. Si se iguala, ¿qué se obtendría entonces? Vamos a poner acá ecuación número 1. Y esto creo que sea ecuación número 2. Ahí está. Ecuación 1 y ecuación número 2. Bien. 1 igual 2, vamos a poner aquí. 1 igual 2 y sacamos un teorema importante, ¿ya?, en ese triángulo, ¿ya?, para cualquier triángulo, mejor dicho. Bien, a ver, al igualar decimos que H sobre C, ¿ya? H sobre C es igual en este caso a A sobre 2R. A sobre 2 veces R. Listo. ¿Qué es lo que se cumple con estas palabras en ese triángulo, no? Que el producto de dos lados, A por C, decimos aquí, A por C, será igual al producto de quienes, donde la altura multiplicada con el doble del radio de la circunferencia, o mejor dicho, 2 veces el producto de qué, de la altura por el circunradio de ese triángulo. Este es un teorema bastante especial. ¿Ya? Nuevamente más, ¿no? Una vez más, ¿ya? Producto de dos lados siempre es igual a ¿qué? Al doble del producto de quién, de la altura relativa al tercer lado, pero multiplicado con quién, con el radio de la circunferencia circunscrita. Bien. Un teorema adicional que vamos a poner a lo que viene a ser justamente la ley de seno. La ley de seno es la ley de acá, ¿no? De 2 vamos a poner aquí. De 2. De esa parte 2, ya, vamos a considerar lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto vale 2R? O sea, despejemos de acá 2R, ¿no? 2R sube y el seno de alfa pasa a dividir, ¿no? De 2, ¿no? 2R es igual a ¿cuánto entonces? A A sobre ¿cuánto? Sobre seno de alfa. Ahí está. Analicemos eso por ahora, ¿ya? Analicemos eso por ahora, ¿no? Analicemos bien esta expresión. Solamente vamos a remarcarla así nada más. Solamente la remarcamos así nada más. Bien, ¿no? El diámetro, o sea, 2R siempre es un lado sobre ¿qué? Sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado. A ver. El doble del radio siempre es un lado, en este caso A, sobre ¿qué? Sobre el seno de ¿qué? Del ángulo opuesto a ese lado. Ahí. Análogamente. ¿Ya? Análogamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que decimos aquí? 2R también
2R también será otro lado, pero multiplicado, dividido entre quién, entre el seno del ángulo opuesto a ese lado, ¿no? Si agarramos como referencia este lado B, digamos acá, este lado B como referencia, ese lado B, el seno del ángulo opuesto será, bueno, pues sería acá, ¿no? Esto de aquí que sea, digamos, beta, que ese ángulo sea beta, ¿no? 2R siempre es un lado, ¿entre quién? Entre el seno del ángulo opuesto. Tenemos aquí el seno de beta, seno de beta, ¿no? Acá también 2R siempre es un lado entre el seno del ángulo opuesto, ¿no? Esto así, ¿eh? Y por acá colocamos también, ¿no? 2R aquí, 2R también es un lado, que es en este caso el lado C, ¿sobre quién? Sobre el seno de quién, del ángulo opuesto, ¿no? Acá tenemos el ángulo opuesto, podemos poner, digamos, el ángulo opuesto aquí a ese punto C, el seno de ahí está, pero marcamos lo siguiente, ¿no? En general, las tres expresiones como deben ser iguales justamente, y de ahí obtenemos lo que es la ley de senos. En general, ponemos aquí. En general acá consideramos lo siguiente, ¿no? A sobre el seno de quién, del ángulo opuesto, es igual acá también, es igualito acá, a B sobre el seno del ángulo opuesto, ¿no? El seno de beta, ¿no? E igual acá también, ¿ya? A C sobre el seno de T, C sobre acá, el seno de T, y listo, ¿no? Ahí está. Esto justamente viene a ser la ley de senos, ¿ya? En el triángulo que es oblicuo, la ley de senos en el triángulo que va a ser oblicuo. De esta manera, como la figura acá está un poquito confusa, vamos a buscar acá otro triángulo donde justamente nace este teorema. Algo así, ¿no? Bien, recordando lo siguiente, ¿no? Vértice A, lado A, ¿no? Vértice B, lado B. Vértice C, lado C, ¿no? A supone alfa, a B supone beta, y así se pone T. Y este es prácticamente el triángulo donde estamos, digamos, considerando esa ley de seno, ¿no? Listo. Ahí está, ¿ya? Bien, entonces para cualquier triángulo oblicuo decimos lo siguiente, ¿no? La división, ¿no?, de los lados, ¿no?, con respecto al seno del ángulo opuesto siempre es una cantidad constante, ¿no? A es el seno de alfa, como B es el seno de beta, como C es el seno de suficiente por eso, ¿no? Bien, ahora ponemos a continuación la ley de cosenos. A ver aquí, ley de cosenos. Ley de cosenos. Bien. Si ponemos acá la ley de cosenos, si consideramos aquí la ley de cosenos, podríamos indicar lo siguiente. Igual, nuestro triángulo ABC, ¿ya? Triángulo ABC simplemente. Vamos a por acá, triángulo ABC. A, B, C. Este es el lado C, este es el lado A, acá tenemos el lado B, digamos, ¿no? Ahí está el lado C. Esta línea viene a ser el lado B. Voy a poner por acá más o menos. ¿De qué manera vamos a poner, por ejemplo, el valor del ángulo que se opone al lado A? Vamos a ver. ¿Cómo se puede ir acá al valor del lado opuesto? El valor del ángulo opuesto es el lado A. Trazamos aquí la perpendicular. Ahí está. 90 grados, ¿ya? Listo. Vamos a ir acá, digamos. Vamos a ir aquí. Esta variable que puede ser n en este caso, n, ¿ya?
Si tuviésemos el valor de n, si tuviésemos acá el valor de n en función de a, b y c, prácticamente ese ángulo ya es conocido, ¿no? Se podría conocer, tomando simplemente la función, la razón trigonométrica coseno. Bien, esta distancia viene a ser entonces b menos n. Vamos a poner así, vamos a aplicar un poquito de geometría nada más, b menos n. Y esta línea, bueno, pues viene a ser la altura, ¿no? La altura tal como h. Ya, en el triángulo rectángulo que tiene esta forma, triángulo rectángulo AHB, AHB, ¿qué es lo que sucede? N cuadrado más h cuadrado sale c cuadrado, ¿no? Ahí está. N cuadrado más h cuadrado sale c elevado al cuadrado. Siempre estamos aplicando ahí el teorema de Pitágoras, nada más. En otro triángulo rectángulo que tiene la otra forma, digamos este de aquí, tenemos el rectángulo BHC, aplicamos lo mismo, ¿no? BHC. Ya. H cuadrado también, ¿no? H cuadrado más b menos n al cuadrado, ¿eso cuánto sale? A elevado al cuadrado. Bien, de esta primera expresión despejemos el valor de h cuadrado. ¿Cuánto sale por acá? H cuadrado será c cuadrado menos n elevado al cuadrado. Bien, acá vamos a desplazar h cuadrado, esto es c cuadrado menos n cuadrado más la otra cantidad al cuadrado, ¿no? ¿Qué viene a ser cuánto? Acá sale b cuadrado más n cuadrado menos 2 veces b por n igual a elevado al cuadrado. Se elimina aquí el n cuadrado. Justamente ya hay el valor de n acá. Bien. A ver, vamos a colocar así, ¿no? C cuadrado más b cuadrado menos a cuadrado, ¿no? Igual a cuánto, esto pasa allá, 2 veces b por n. Ahí, ¿no? En sí, este número lo vamos a pasar acá a dividir, ¿ya? Esto me quedaría acá, ¿no? C cuadrado b cuadrado menos a cuadrado sobre 2b, ¿no? Igual a cuánto? A n, ¿ya? A n. Bien. Vamos a ver acá qué es lo que se cumple, ¿ya? Ahí tengo el valor de n simplemente. Ahora, nuevamente, ¿no? En ese triángulo rectángulo, digamos, AHB, hay una razón trigonométrica que me permite hallar el valor de n en función de c y en función de alfa. Esa razón trigonométrica viene a ser el coseno. O sea, ese cateto adyacente, ¿cómo se veía siempre? La hipotenusa que es c multiplicado con ¿quién? Con el coseno de ese ángulo. Y vamos a pasar justamente ese valor en la primera ecuación obtenida, esta ecuación obtenida. Vamos a considerar aquí entonces c cuadrado más b cuadrado menos a cuadrado sobre 2b igual a cuánto? A n, pero n es c, ¿por qué? Por el coseno de alfa. Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo se ve para acá el coseno de alfa entonces? Este va a pasar aquí a dividir. Lo que pasa es que a multiplicar para ver dividiendo a ese digamos, numerador. ¿Ya? Vamos a recomodar. Coseno de alfa será cuánto entonces? Será c cuadrado más b cuadrado menos a cuadrado, c cuadrado más b cuadrado menos a cuadrado y todo sobre 2 veces b por c, ¿no? 2 veces b por c pasa aquí a multiplicar, ¿eh? 2 veces b por c. 2 veces b por c. Ya. Analicemos acá esta ley de coseno, ¿no? Analicemos acá esta ley de coseno. ¿Cómo se ve acá el coseno de un ángulo? ¿Cómo se ve el coseno del ángulo alfa? Es sumo los cuadrados de los lados que están a los costados de alfa, ¿no? Sumo los cuadrados de los lados que están a los costados de alfa, le quitas el cuadrado del lado que supone alfa y sobre quién? 2 veces el producto que tiene de los lados que también están a los costados de alfa. En cifras generales, nuevamente voy a buscar por acá el triángulo. Recordemos también nuevamente el triángulo ¿no? El triángulo ABC, A, B, C, lado B, lado C, lado A, acá está alfa,
acá tenemos beta y acá aparece teta. ¿Listo, no? ¿Cómo sería el coseno de este ángulo si haya b cuadrado más c cuadrado menos el cuadrado del lado opuesto a ese ángulo, ¿no? Sobre 2 veces el producto de quienes de los lados que forman ese ángulo? Análogamente, o de igual forma, análogamente. ¿Cómo se va a hallar el coseno de beta? ¿Cómo lo hacemos aquí para hallar el coseno de beta? A ver. Si queremos coseno de beta, sumamos los cuadrados de los lados que están a los costados de beta, ¿no? O sea, acá tenemos c cuadrado más a cuadrado. Acá c cuadrado más a cuadrado menos, ¿no? Ese lado que supone ese ángulo beta, ¿no? Elevado al cuadrado. Y todo sobre 2 veces el producto de los lados que determinan el ángulo, que es en este caso c por a. Listo. Ahí tengo ya el coseno de beta, ¿no? Y finalmente el coseno del ángulo teta. Coseno de teta. Ahí está. Será también, ¿no? Sumo los cuadrados de los lados que están a los costados, ¿no? A y B. Ponemos aquí a cuadrado más b cuadrado menos el lado que supone ese ángulo, ¿no? Menos c cuadrado. Listo. Y todo sobre 2 veces, ¿no? El producto de los lados justamente que determinan ese ángulo, 2 veces a por b. Listo. Ahí tenemos justamente la expresión que me relaciona el coseno en función de quién es de los lados de ese triángulo, ¿no? En otras palabras, aquí aparece la ley de cosenos. Muy bien, lo tenemos muy bien. Esta ley denominada la ley de cosenos. Bien. Siguiente vamos a poner, a ver, en la parte 3, ¿no? Ley de tangente. Pero antes vamos a hacer una pequeña ley más. Ya, vamos a llegar acá, que viene a ser la ley de proyecciones. Ya, la ley de proyecciones. Vamos a poner por acá la ley número 3. Ley de proyecciones. Ley de proyección. Bien. A ver, ¿qué haremos aquí entonces? Luego lo siguiente, vamos a trabajar primero con este triangulito. Igual, triángulo ABC, nuevamente aquí, triángulo A, B, C. ¿Ya? Lado C, lado A, y esta acá va a ser el lado B. Esto que vemos aquí es el lado B. Bien, ángulo alfa y el ángulo teta, ¿no? Alfa y teta. Bien. Vamos a ver, digamos, ese lado en función de quién es, ese lado, digamos, de la base en función de quién es, de C, A y de alfa y teta. ¿Ya? Veamos, en este triángulo tracemos esta altura. Trazamos acá la altura. 90 por este lado y 90 por el otro. Que este punto sea el punto H, ¿no? Bien, de acuerdo al tema que hicimos hace capítulos atrás, referente a la resolución de los triángulos rectángulos, ¿no? Hicimos lo siguiente, ¿no? Si tenemos de dato una hipotenusa y tenemos de dato, digamos, un ángulo agudo, se pueden hallar prácticamente los dos catetos de ese triángulo, ¿no? Uno será en función del seno y el otro será en función del coseno. La línea que está aquí en la base, ¿cuánto será entonces? Esto será C, ¿por qué? Por el coseno de alfa, ¿no? Análogamente, esta línea HC será simplemente la hipotenusa que es A multiplicado con ¿qué? Con el coseno de θ. En otras palabras, ese lado B, este lado B que tenemos acá, ese lado B, será, ¿no? C veces coseno de alfa más A veces
coseno de t. A ver, analicemos esa expresión, ¿no? Es justamente la ley de proyección, ¿no? Este lado siempre es el lado primero por el coseno del lado justamente que termina con esa base, ¿no? Luego el lado segundo por el coseno del ángulo que termina también con la misma base. Ahí está. Esto que vamos a sacar justamente es una parte de la ley de proyecciones, ¿no? Ahí. Esto viene a ser la ley de proyección. Bien. En general, vamos a buscar acá nuestro triángulo, ¿no? Nuestro triángulo a veces, ¿no? Tal como hicimos aquí, ¿no? Por acá. Igual que los puntos A, B, C, lado C, lado A, acá el lado B. Es decir, lado B, alfa, vamos a ponerle beta, y acá vamos a colocar, digamos, el ángulo T. Y hemos visto que este lado B, siempre es el valor de C multiplicado con ¿qué? O sea, un lado por el coseno del ángulo formado, más un lado por el coseno del otro ángulo formado. A ver. ¿Cómo se verá aquí el valor del lado C? ¿Cómo se verá acá el valor del lado C? Ese lado C será, ¿no? Los ángulos que están a los costados son beta y alfa. ¿Qué será, no? A coseno de beta más B coseno de A. Eso que viene a ser A coseno de beta, ¿no? Más B coseno de alfa. Ahí está. C es A coseno de beta más B coseno de alfa, ¿no? Y finalmente, si quisiéramos hallar el valor de A, entonces el valor de A sería, ¿no? Los ángulos que están a los costados son beta y teta. A vendría a ser C coseno de beta, C por el coseno de beta, más B por el coseno de teta, más el valor de B por el coseno de ¿qué? De teta. Y listo. Tenemos acá justamente la expresión demostrada, ¿no? que viene a ser aquí la ley de proyecciones. Remarcamos esto en un recuadro para no olvidar. Ahora vamos. Bien, hemos demostrado ya lo que viene a ser la ley de senos, ley de cosenos, ¿no? Y ley de proyecciones, ¿no? Bien, vamos a ver ahora lo que viene a ser la parte 4, que es la ley de tangentes. Bien, parte 4 hacemos aquí, ley de tangentes. Ley de tangentes. Bien. Para demostrar acá la ley de tangentes vamos a basarnos en lo que viene a ser, digamos, la ley de senos. La ley de senos. Y vamos a sacar estos triangulitos, un triángulo ABC simplemente. Ahí está. Triángulo A, B, C. Este lado sea y que la acá sea el lado B, ¿no? Lado A y que la acá sea el lado B. Lado A y lado B, ¿no? Bien, al valor de A se opone alfa, al valor de B se opone, digamos, beta, ¿no? Por la ley de seno, vamos a poner aquí. Por la ley de senos, decimos, ¿no? Que A es al seno de alfa como en este caso, B es al seno de beta. B es al seno de beta, ¿no? A es al seno de alfa como B es al seno de beta, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a dividir así, ¿ya? A sobre B, digamos, ¿no? A sobre B, ¿ya? Igual a quién, a seno de alfa y al seno de beta, ¿no?
seno de alfa sobre el seno de beta. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, vamos a aumentar una unidad a cada extremo de esa igualdad. Una unidad a cada extremo de esa igualdad. A ver, A sobre B, ¿ya? Más 1. Y para que no se altere ya, también hacemos lo mismo. ¿Ya? Seno de alfa sobre el seno de beta más la unidad. Listo, más la unidad. A ver, ¿qué resulta esto? A más B sobre B igual a seno de alfa más seno de beta, seno de alfa más seno de beta, ¿no? Y todo sobre el seno de beta, ¿no? Todo sobre el seno de beta. Ya. Primero acá le he agregado la unidad, ¿no? Ya. Yo tengo, digamos, esta expresión. Lo dejamos ahí por ahora simplemente, ¿eh? Dejamos eso por ahora ahí. Luego, ¿qué teníamos nosotros? ¿Qué pasaría ahora acá? Ya. Ahora aquí vamos a restarle la unidad, ¿no? A esta expresión ahora vamos a quitarle la unidad. ¿Ya? A esta expresión de aquí, vamos a quitarle la unidad. Bien, ponemos aquí entonces A entre B, A sobre B. Ahora yo no lo voy a sumar, sino le voy a quitar la unidad. Menos 1, ¿no? Y para que al otro no nos altere, prácticamente hacemos lo mismo, ¿no? Será seno de alfa sobre el seno de beta, ¿no? Seno de beta menos la unidad respectiva, ¿no? Listo. Efectuemos, hagamos entonces A menos B sobre el valor de B, ¿no? Igual a cuánto teníamos aquí, seno de alfa menos seno de beta, y esto sobre el mismo seno de beta. Muy bien, a ver, ¿qué haremos ahora con estas expresiones? Vamos a dividir, ¿eh? Por acá tenemos b sobre seno de beta y acá tenemos b sobre seno de beta, ¿eh? Vamos acá a dividir, dividiendo. Si dividimos a más b sobre b entre a menos b sobre b, tenemos acá esta división, ¿no? A más b sobre b, ¿no? Entre a menos b sobre b, ¿qué saldrá? ¿Qué va a salir? Será la suma de los ceros arriba sobre el seno de beta, ¿no? Arriba tenemos entonces seno de alfa más seno de beta sobre el seno de beta, ¿no es así? Sobre el seno de beta. Y abajo con lo que tenemos la resta, ¿no? El seno de alfa menos seno de beta, ¿no? Entonces seno de alfa menos seno de beta, ¿no? Sobre el seno de beta. Y se pueden eliminar aquí, ¿no? Acá se pueden eliminar tranquilamente, ¿ya? Eliminamos acá el valor de qué? De b y b, seno de beta y seno de beta, ¿no? Si al final de cuentas me va a quedar lo siguiente, ¿ya? Y misma voy a invertir ahora, ¿no? O sea, acá tenemos a más b, ¿no? Acá aparece a más b sobre a menos b, ¿ya? Igual, ¿no? ¿Qué teníamos aquí entonces? Arriba seno de alfa más seno de beta. Arriba tenemos otro seno de alfa más seno de beta y abajo tenemos otro seno de alfa menos el seno de beta. Seno de alfa menos seno de beta. Bien, como ya tenemos esta expresión, ¿ya? Ahora acá tenemos, mira, la suma de senos y la diferencia de senos, ¿no? Esto que está acá arriba y abajo ya se demostró anteriormente, ¿no? Por la transformación, digamos, de una suma, ¿ya? Hacia un producto. Vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Vamos a poner aquí a más b, ¿ya?
sobre A menos B, ¿no? Ya. Esta expresión de arriba, recordando aquel igual, era 2 veces, ¿no? Aquí era 2 veces, ¿ya? Si era suma de senos, era el seno 2 veces, ¿el seno de quién? De la semisuma de ambos ángulos, vamos a poner por aquí, alfa más beta sobre 2, ¿no? Multiplicado con quién en este caso, ¿ya? Con el coseno, ¿no? De la diferencia es lo mismo, ¿no? Coseno de alfa menos beta sobre 2, coseno de alfa menos beta sobre 2, ahí está. Listo. Bien, y ahora en la otra parte, en la parte inferior, la diferencia de senos era el doble, ¿no? Aquí era el doble de qué? Del coseno, ¿no? Del coseno de la semisuma, ¿no? O sea, de alfa más beta sobre 2, ¿ya? Multiplicado por el seno de la diferencia, ¿no? De alfa menos beta sobre 2. Bien, vamos a reordenar eso en otras palabras, ¿ya? Vamos aquí a reordenar esto. Bien, recuerda lo siguiente, ¿no? Seno sobre coseno, ¿eso qué cosa viene a ser? ¿No? La tangente, ¿no? Acá también queremos mirar acá otra tangente. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí A más B sobre A menos B, ¿no? A menos B. Igual, 2 se va a eliminar simplemente, ¿ya? 2 se va a eliminar. 2 se elimina y esto que yo lo voy a poner de esta forma. Voy a poner mediante una multiplicación, ¿ya? Vamos a ver aquí entonces. Arriba va a estar el seno de alfa beta sobre 2. Acá va a estar el seno de alfa más beta sobre 2. Y abajo tendremos el coseno, ¿no? Coseno de alfa más beta sobre 2. Ahí está. Estamos multiplicando la realidad. Bien. Acá tenemos el coseno sobre. Acá aparece el coseno de alfa menos beta sobre 2, alfa menos beta sobre 2. Entre el seno, ¿no? Ahí está, entre el seno, también los mismos ángulos, ¿no? De alfa menos beta sobre 2. Alfa menos beta sobre 2. Esto es tangente, ¿no? Ese es tangente de quién? De alfa más beta sobre 2. Ponemos aquí entonces A más B sobre A menos B, igual. La primera parte es la tangente. ¿La tangente de qué? De la semisuma, ¿no? Entonces ponemos aquí alfa más beta sobre 2. Y la otra parte es la cotangente, ¿no? ¿La cotangente de quién? De alfa menos beta sobre 2. La cotangente, que en este caso particular de alfa menos beta sobre 2. Alfa menos beta sobre 2. Pero recuerden la vez, ¿no? La inversa, la cotangente es la inversa de la tangente. Justamente ahí no detenemos, ¿no? Esto que vemos acá, esto que aparece por aquí es 1, ¿no? 1 sobre la tangente, ¿no? Esta es la inversa. 1 sobre la tangente de alfa menos beta sobre 2. Alfa menos beta sobre 2. O sea, habría que multiplicar la tangente de alfa beta sobre 2 por 1 sobre la tangente de alfa menos beta sobre 2. En otras palabras, obtenemos justamente por acá la ley de tangentes. Ahí está. A más B sobre A menos B. Igual aquí. Arriba va a estar la tangente de alfa más beta sobre 2. La tangente, acá ponemos así, paréntesis, de alfa más beta sobre 2. Y abajo también va a estar la tangente, ¿no? Pero de alfa menos beta sobre 2. Abajo también está la tangente de alfa menos beta sobre 2. Alfa menos beta sobre 2. Bien. Bueno, aquí entonces
alfa menos beta sobre 2. Esto viene a ser justamente la ley de tangentes. ¿Qué dice acá la ley de tangentes? Veamos la figura, ¿no? Sumemos dos lados entre la recta y los mismos, ¿no? Esto va a ser igual, ¿no? A la tangente de quién? La tangente de la semisuma de los ángulos que se oponen a esos lados entre la tangente de la semidiferencia también de los ángulos opuestos a esos lados. Dejamos esto indicado, ¿no? Y esto ocurre simplemente para dos lados, ¿no? Supongamos que quisiéramos tener este lado de acá, lado C, ¿no? En función de quién, de este ángulo opuesto θ, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Además simplemente. Además, ¿ya? Vamos a poner, digamos, estos lados ahora, B y C, digamos, ¿no? Además, a ver, ponemos aquí, ¿no? B más C sobre B menos C, el lado B menos C. Igual, será acá entonces, ¿no? Tangente de quién será aquí? La tangente de quién es, de qué ángulos acá, de los ángulos que se oponen, ¿no? A esos lados, ¿no? O sea aquí, beta más θ sobre 2, ¿no? Beta más θ sobre 2, acá será beta más θ y todo sobre 2. Análogamente abajo también, ¿no? La tangente de quién será entonces, de beta menos θ sobre 2. Beta menos θ sobre 2. Y remarcamos este muro de cuadro, justamente para no olvidar. Acá remarcamos. Y acá justamente arriba colocamos